Bueno, pues buenas tardes o buenos días a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí. Estamos grabando ya este noveno círculo de práctica de Sakyadhita Spain. Reiteraros el agradecimiento de que estéis aquí. Nos hace muchísima ilusión que volváis algunas de vosotras a repetir, compartir con nosotras este espacio y pues agradeceros de nuevo la participación. Antes de empezar, como siempre, queremos daros una serie de sugerencias, de instrucciones a nivel técnico. Sobre todo, mantened los micros silenciados. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario en relación a lo que hoy vamos a hablar, pues lo podéis ir escribiendo en el chat. También para las personas que os incorporéis hoy por primera vez, nos gustaría mucho conoceros, nos gustaría mucho poderos enviar nuestro boletín, con lo cual os pedimos por favor que en el chat nos pongáis vuestro nombre, vuestro correo electrónico, el país de origen y también, si lo deseáis, cuál es vuestra tradición dentro del budismo. Cuando abramos el turno de palabras orales, después de la intervención de hoy y de la meditación, también os pedimos que por respeto al resto de las participantes, pues no ocupéis en vuestro turno más de 1 minuto, máximo 2 por intervención. Para las que tampoco nos conozcáis mucho, aunque brevemente, dejadme recordar los objetivos de Sakyadhita Internacional y de Sakyadhita Spain. Sakyadhita Spain es una filial de Sakyadhita International Association of Buddhist Women. Es un movimiento transversal de todas las tradiciones budistas con una organización horizontal que ofrece una plataforma participativa de comunicación entre mujeres budistas de todo el mundo. Nuestra misión es incorporar la visión y la experiencia de las mujeres en el seno del budismo y contribuir también a la transformación social. En cuanto al círculo de práctica, también pretendemos una serie de objetivos que pensamos que hasta ahora algunos los estamos logrando. Uno de ellos es compartir experiencias como mujeres budistas en un espacio circular, no jerárquico, abierto a todas las sensibilidades. También compartir un espacio de meditación conjunta, independientemente de la tradición a la que pertenezcamos. De hecho, ya en cada círculo, las que nos habéis estado acompañando, ya habréis visto que la maestra o la instructora que nos ha ido acompañando pues ha sido de diferentes tradiciones dentro del budismo. También otro objetivo es crear redes de colaboración y proyectos conjuntos. Y pues bueno, básicamente me queda solamente explicar, que me parece que también lo hemos comentado más de una vez, que intentamos empezar estos círculos antes de la pandemia, justo cuando empezó, esto hace ya 1 año y casi 2 años, fue en marzo del 2020, y justo cuando ya teníamos preparada la primera convocatoria que iba a ser presencial en Barcelona, porque nosotros de Sakyadhita Spain tenemos la sede en Barcelona, pues se disparó la pandemia y no tuvimos más remedio que hacerlo online. Y la verdad es que estamos muy contentas que esta pandemia, al menos en esto, nos haya traído pues, buenas cosas, porque hemos conseguido llegar a muchísimas más mujeres de las que presencialmente hubiéramos podido llegar, por supuesto, y estamos muy contentas de que pues, círculo a círculo nos podamos ir encontrando y podamos ir manteniendo este espacio de colaboración. Sin nada más por mi parte, pues a partir de ahora ya vamos a empezar con el tema central de este círculo de hoy, y para ello Ana nos va a presentar pues a la persona que va a conducir la meditación. Ana, cuando quieras, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todas. Un placer volverme a encontrar con vosotras. En esta ocasión tenemos la gran suerte y el gran honor de contar con una invitada de lujo, además una invitada muy querida para Sakyadhita, puesto que es uno de sus miembros activos, ¿no?, de la asociación. Estoy hablando de Sofía Bengoechea. Ella es desde el año 2020 maestra y monja, bueno, maestra no, perdón, Sofía, monja zen de la tradición Soto Zen. Es una mujer transexual de aquí de Barcelona. Forma parte de una asociación pequeña de Barcelona, la Asociación Nalanda,
y desde hace ya algún tiempo colabora de manera muy activa con Sakiadita Spain. Es autora, y esto lo digo por si alguien no la ha leído todavía, pues tendrá la ocasión de leer sus artículos. Tiene un par de artículos publicados en nuestra página web de Sakiadita Spain. Uno de los artículos es Matriarcas Zen y el otro es una crítica budista al patriarcado. No quiero avanzar ninguna cosa más porque creo que Sofía va a hablarnos también un poco de su propia trayectoria personal en su presentación. Así que nada, daros la bienvenida y dar las gracias a Sofía por su participación hoy aquí en este círculo. Adelante, Sofía, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la confianza que me hacéis de permitirme que conduzca esta meditación. Lo haremos al revés. Primero meditaremos durante un periodo de 20 minutos y luego hablaré, porque es más importante la meditación que las tonterías que yo pueda decir. Como sabréis, en la tradición Zen, la meditación es muy silenciosa. No se visualiza nada, no hay cánticos, no hay mantras, no hay una voz que va guiando la meditación. Es una meditación de cara a la pared y en silencio. El Zen despoja la meditación de toda su pompa y boato y lo deja reducida a un cojín debajo del cielo. Por eso yo hablaré muy poco durante estos 20 minutos al principio. Recordaré un poco la postura, las 3 reglas básicas de la meditación: la postura, la respiración y la mente en blanco y la mente, y ya está. Así que tomar asiento y vamos a empezar. Mantened la espalda bien recta y estirada, vertical. La columna bien estirada, como si quisiéramos tocar el cielo con la coronilla. Mirar de no apretar las mandíbulas, no apretar los dientes. Relajar los músculos de la cara y dibujar una sonrisa. En el Zen se medita con los ojos abiertos. Probarlo si queréis, para evitar las ensoñaciones y facilitar que la cabeza no se escape detrás de las fantasías. Relajar los hombros, dejarlos caer. Los brazos cuelgan al lado del tronco. Tierra, Miguel, por favor. La mano izquierda reposa encima de la mano derecha, sobre los muslos. Y los pulgares se tocan levemente, dibujando un círculo, el mudra de jhana de la meditación. Miguel, ciérrame la puerta. ¿Puedo tomar un espejo? Estoy con esto. Sentir el cuerpo
Primero, conviene dejar reposar el cuerpo. Si el cuerpo no medita, la mente tampoco lo hará. Poned vuestra atención, vuestra conciencia en cómo se mueve vuestro cuerpo al respirar. Sentid los pulmones abriéndose, llenándose de aire y después vaciándose y cerrándose, plegándose sobre ellos. Prestad atención al diafragma, como sube y baja en cada respiración. Y en los movimientos de los músculos de la barriga, cómo se proyectan hacia adelante cuando cogemos aire, cómo se pliegan hacia adentro cuando exhalamos. Mantened la atención en el cuerpo respirando. Y observamos ahora cómo respiramos el aire que sale por nuestra nariz. Observamos cómo inspiramos, cómo cogemos aire con fuerza y llenamos los pulmones. Y cuando ya están llenos, nos detenemos un instante, un segundo. Y soltamos el aire, exhalamos. Y observamos cómo el aire sale por la nariz, el chorro, al principio caudaloso, rápido y potente. Y como a medida que los pulmones se vacían, se va convirtiendo en un hilo delgado y más lento que se aleja de nosotros. La respiración es el vehículo del zazen. Sobre la respiración cabalga la meditación. Y sobre ella depositamos nuestra conciencia, nuestra atención. Y si nuestra mente se escapa detrás de una idea, de un recuerdo, de una emoción o de una sensación,
lo dejamos pasar. Volvemos a depositar la atención, nuestra conciencia, sobre la respiración. Meditar es la repetición de pequeños actos sencillos. La postura del cuerpo, la posición de las manos, la respiración y dejar pasar los pensamientos. El testimonio y os puedo dar esos 2 vídeos que ya tenéis. Los 35 años, que primero tonteo con otra, luego se fue con esta chica rubia al bar. Dejar pasar los pensamientos. No os aferréis a ellos. Meditar es a veces como andar con una piedra en la mano. Te descubres llevándola encerrada dentro del puño. Y entonces simplemente abres la mano y dejas caer la piedra. Y sigues andando.
poco a poco, ir devolviendo vuestra atención al aquí y ahora. Abrid los ojos lentamente si los tenéis cerrados. Y que vuestra respiración se vaya normalizando lentamente. Volvemos. Hemos gozado de la contemplación de la misma práctica que hizo el Buda debajo del árbol Bodhi y estamos contentas y por ello. Bueno, hemos disfrutado un poco de la práctica del zazen, de la meditación zen. Zazen, una palabra japonesa que está formada por dos sílabas. Zen, meditar, y za, sentado, meditar sentado. No quiere decir otra cosa. Ana antes ya os ha hablado de mí y os ha dicho que os explicaría un poco mis andanzas. Y es que, bueno, como ha dicho antes, yo soy una mujer transexual y hace 10 años hice mi transición de género en medio de una gran crisis personal. Y empecé a meditar buscando un poco de calma y de paz para mi espíritu, porque eran tiempos muy duros para mí. Y lo hice en un centro zen, por casualidad, que estaba en mi barrio, cerca de casa, y fui allí a meditar. Como una cosa lleva a la otra, empecé a interesarme y a leer sobre el budismo. Y, Montse, por favor, permíteme compartir unas imágenes que quiero mostrar. ¿Sí? Vale. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando, leyendo cosas sobre budismo, vaya, un momento, disculpadme, a ver, ¿cómo hago yo esto? Creo que estamos viendo la pantalla de Montse, no la mía. Vale. Sí. No, Montse. Vale, ahora no. Bueno, es igual. Es igual, no valen más 1000 palabras que una imagen. Me encontré con unas imágenes que me transmitieron muchas cosas, porque eran imágenes de Buda lejos de la iconografía a la que estamos acostumbrados. No eran aquel personaje, unas veces gordito y sonriente, y otras delgado y serio, pero siempre un hombre cisgénero. Eran imágenes de Buda con gestos y actitud amanerada. Eran Budas con un cuerpo andrógino y asexuado, o con los ojos y los labios pintados y unas pestañas larguísimas. Y esas imágenes estaban a años luz de lo que para mí, educada en la cultura judeocristiana, era aceptable para representar una divinidad. Porque os imagináis
a Cristo con tacones? ¿Os imagináis representar a Jehová como una mujer negra y gorda entregando las tablas de la ley a un Moisés con los labios pintados y una túnica rosa? Eso es absolutamente impensable. Sin embargo, esos budas que veía eran perfectamente aceptados en el sudeste asiático. En Tailandia, en Birmania, la gente no tenía ningún problema por imaginarse a Buda andrógino. Y ese aspecto andrógino nos habla de la superación de la dualidad entre la mujer y el hombre. Y es esa superación del conflicto, de la dualidad, de lo antagónico, lo que a mí me chocó tanto. Porque me hablaban que para mí y para mis amigas travestis y para los y las transexuales, para los maricas y las bolleras, para la gente de género fluido y para todo el arco iris LGTBI, teníamos una casa, el budismo, y en él podíamos encontrar un refugio espiritual. Y esas imágenes andróginas también me dicen que un Buda debe reconocer la condición de igualdad entre ambos géneros como una parte del camino hacia el despertar. Porque si el budismo habla de algo, es del sufrimiento. Y las causas y las discriminaciones por razón de género originan sufrimiento, originan dukkha. El budismo reclama la necesidad de un modo de vida que se abstenga de causar daño y aboga por una conducta ética en la que nuestras acciones sean justas. Y ese es nuestro karma, nuestro destino, nuestra tarea, transformar las relaciones de género para que no generen sufrimiento. El óctuple sendero es ese código ético que nos dice cómo vivir la vida sin ocasionarnos daño a nosotras mismas ni a los demás seres sintientes. Y el óctuple sendero puede ser leído en clave de género y proporcionar un patrón de conducta no patriarcal. Pondré dos ejemplos. En el óctuple sendero se habla de la necesidad de un modo de vida correcto o justo. Y cito la Wikipedia, ese modo de vida correcto es el modo de subsistencia basado en el concepto de ahimsa o la inofensividad, y esencialmente declara que un budista no debería aceptar oficios o profesiones en los que de forma directa o indirectamente dañe a otros seres vivos. Sigo citando. Estas ocupaciones incluyen el comerciar con armas, el alcohol, las drogas, comerciar con venenos, matar animales, entre otros. Dice, comerciar con humanos, tales como el comercio de esclavos y la prostitución, es también incorrecto, así como otras formas deshonestas de ganar riqueza, como la corrupción, las estafas, los engaños, los robos, etcétera, etcétera. Pero en todas las definiciones que encuentro sobre un modo de vida justo, nunca encuentro una que diga que la división del trabajo en función del sexo es injusta y que la doble escala salarial en la que a una mujer se le paga menos por el mismo trabajo que a un hombre sea una forma aceptable de obtener beneficios. Eso es discriminación. Y esa mujer que cobra menos y que tendrá que trabajar 2 meses al año gratis, estará sufriendo, porque tiene que esforzarse mucho más para obtener lo mismo. Otro ejemplo, por acción correcta se entiende, en el óctuple sendero se menciona la acción correcta. Dice, se entiende como la necesidad de abstenerse de relaciones sexuales ilegítimas,
También se dice conductas sexuales inadecuadas. Pregunto yo, ¿de qué estamos hablando? ¿De adulterio? ¿Estamos hablando de la homosexualidad? ¿O de conductas sexuales y de relación que causan daño por ser asimétricas, en los que los derechos y obligaciones de las dos partes que la forman no son iguales? ¿Por qué nunca se menciona explícitamente que las violencias contra la mujer, que las violaciones, los abusos, que son tan frecuentes y tan terribles, están en ese silencio y no se mencionan, no se dice que son acciones incorrectas, injustas? Y os animo a que releáis el Octuple Sendero y a repensarlo, a reescribirlo, porque se presenta siempre en términos que nunca contemplan la discriminación sobre las mujeres. Y digo yo, ¿cómo se puede llegar al despertar, a la iluminación, al satori, a lo que sea, si vas a dejar que alguien trabaje por ti, te limpie, lave, cocine, considerar pues, su destino, su trabajo, su karma, y mientras yo me dedico a las elevadas tareas de la iluminación? Eso es injusto y por tanto no puede conducir al despertar. Un enfoque contemporáneo del Dharma no puede obviar este problema. Un budismo con los pies en el siglo XXI debe incluir en su definición de práctica una perspectiva de género encaminada a poner fin al sufrimiento de las mujeres. Y bueno, yo os animo a eso, a releer el Octuple Sendero con otras gafas, con esas gafas violetas. Termino con las palabras de Tara. Hasta que este mundo quede vacío, yo velaré por el beneficio de todos los seres conscientes en el cuerpo de una mujer. Bueno. Gracias, Sofía. ¿Quieres que vuelva a intentar a ver si puedo compartir pantalla contigo? A ver si lo sé hacer, porque es una lástima que no veamos las imágenes. Yo creo que Sofía puede compartir ella desde su pantalla. Ahora puedo. Vale, ¿Sí? ahora sí. Vale. Sí. Vale, mirad, son 3 imágenes simplemente. Este Buda de gestualidad que desde la perspectiva del siglo XXI, o sea, desde una óptica moderna, actual, leeríamos este Buda amanerado, con una gesticulación, que este Buda tiene pluma. O por ejemplo, ¿veis ¿estáis viendo ahora esta imagen? No. Mira, se me ha quedado esto. La anterior sí. Ahora, vale, sí, ahora sí. Vale. Este otro Buda. No vemos. No se ve. ¿No? Dejaste No. de compartir. Vale, un momento. Ok. Ahora. Sí, ahora sí. Este Buda, ¿lo veis? Ahora. Este Buda asexuado. Ya sé que dice que entre las características físicas de Buda estaban que no mostraba sus genitales. Pero esas formas redondeadas, es profesamente, mirar cómo proyecta la sombra. Esta imagen andrógina nos está hablando de eso, de la superación entre la dicotomía, entre la dualidad hombre y mujer. O por ejemplo, este otro, mi Buda preferido, con esas pestañas, esos labios pintados, parecen un corazón, con esas cejas tan delineadas, nos están hablando de un Buda, del Buda de los travestis, de verdad. O sea, mis amigas y yo lo adoramos, porque nos representa esa superación de
la dualidad y sobre todo porque nos da esa esperanza de que podemos imaginarnos un mundo que acepta unas formas que no son binarias de entender el género. Bueno, pues esto, hasta aquí. Vale. Bueno, pues hasta aquí mis budas, hasta aquí mis budas andrógenos. Y bueno, pues eso, en definitiva os animo a repensar ese octuple sendero, ¿no? que siempre está hecho en una medida de términos muy generales, ¿no? Eso, conductas inadecuadas, no sé, cuando en realidad hay cosas mucho más concretas que nos atañen y que son su fuente de sufrimiento. Pues muchas gracias, Sofía, por esta interesantísima intervención. Y ahora os invitamos a que intervengáis vosotras. ¿Dónde está? Ana María, ¿puedes por favor silenciar un momentito tu micrófono, si eres tan amable? Gracias. Hacer algunas reflexiones, como nos decía Sofía, de un budismo con los pies en el siglo XXI, si utilizamos sus palabras, ¿no? O de repensar o releer el último sendero con unas gafas lilas, ¿no? Las gafas de género. Nos gustaría que abriéramos un debate, que pudiéramos hablar sobre ello. O sea que si queréis ir pidiendo palabra, y os vamos dando palabra, Monse va activando los micros, ¿no, Monse? Sí. Y cuando queráis. Verónica Topolansky. Verónica, ¿dónde está Verónica? Aquí. Vale. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo he reflexionado un poco en relación a todo esto que planteaba Sofía y me pasa que cuando medito realizo alguna plegaria o realizo alguna práctica, percibo en mi conciencia cómo se interceptan esas pequeñas violencias de lo simbólico masculino que fuimos experimentando en nuestra vida, al relacionar a la divinidad con como una síntesis más bien masculina, ¿no? Entonces una cosa que se me fue ocurriendo cuando repetía alguna práctica durante un periodo largo de tiempo fue, por ejemplo, recitar plegarias con lenguaje inclusivo y ver cómo me sentía, si cambiaba algo en mí. Y me daba cuenta que sí, por ejemplo, el realizar el Guru Yoga, la plegaria al Lama, me pasaba eso, probaba recitar primero usando pronombre masculino, después pronombre femenino y después la recitaba con lenguaje inclusivo y veía un cambio. El problema es que en Uruguay, donde estoy yo, no tenemos una interacción con maestras budistas presencial como para que haya más dinámica en la conversación, en el ida y vuelta. Entonces me pregunto qué tan acertado es recitar plegarias con lenguaje inclusivo, pero me ha surgido la necesidad, por eso quería compartir esto. Nada más. Pues muchas gracias. ¿Alguien más se anima? Bueno, yo simplemente con relación a lo de Verónica, pues creo que en fin, no es que esté, o sea, es lo que creo que debemos hacer. Y es más, tendríamos que animar a nuestros centros de Dharma, ¿no? A los lugares donde vamos a meditar, pues que tengan en cuenta todo esto y las plegarias. O sea, hay que hacer un trabajo a fondo de, como decía Sofía, aplicando la perspectiva de género. Entonces, lenguaje inclusivo en nuestras sadhanas, en nuestras plegarias, todo esto es de suma importancia ahora mismo. O sea, como bien dices, Verónica, o sea, yo hoy también hace años ya que tengo todas las prácticas
con apuntes y tachando esto, poniendo otra palabra. O sea, lo ideal sería que los centros de Dharma, ¿no? Los centros de budismo, pues tuvieran ya esa conciencia y poco a poco se fueran reimprimiendo los textos con lenguaje inclusivo. Claro, sí, sí. Y después ya aprovecho con el tema de, como decía Sofía, ¿no? Lo importante que es la relectura, ¿no? Y desde Sakyadhita justamente creemos que esto es una parte muy importante de trabajo que podamos hacer. De hecho, tenemos ya un apartado abierto de análisis de textos y ahí, por ejemplo, podríamos ya incluir también el octuplo sendero, pero no solo eso, o sea, tenemos el Lojong, el único trabajo que está hecho aplicando perspectiva de género de momento en Sakyadhita es el texto de Bodhacharya, que lo tenemos colgado, el análisis, y la idea es pues ampliando, o sea, hacer la relectura en perspectiva de género y escribir comentarios sobre estos textos. Y esto lo iremos colgando y será un material que será muy útil, estoy segura, para también todos los centros de budismo. Yo quería también sumarme al grupo de personas que ya estamos manipulando las sadhanas, las plegarias, todos los textos, introduciendo lenguaje inclusivo. Yo también lo hago desde hace tiempo. Yo creo que, Verónica, más quizá saber si es correcto o no, o si es importante, incluso si nos sienta bien o no, porque esto al final son sensaciones, ¿no? Yo creo que es un... y más allá del gesto de apropiación, ¿no? Que lo que hacemos también es apropiarnos de una cierta manera de hacernos llegar ese texto, ¿no? Pero yo creo que es importante como forma, como estrategia de ruptura, de disrupción, es decir, que eso nos sirve precisamente a lo mejor para romper la dualidad, porque es cierto que nos vamos a otro género, cierto, seguimos en la dualidad, pero yo creo que el simple hecho de romper con algo, de romper, eso hace que situemos la mente de alguna manera en un otro, ¿no? O sea, la estamos descolocando, ¿no? Y eso yo creo que es bueno. A mí me gusta hacer este tipo de roturas, ¿no? Un poco de transgresiones. Y en cualquier caso, creo que es bueno porque cuanto más, de hecho el término ya lo dice, el lenguaje inclusivo lo que pretende es incluir a todo el mundo, no excluir, sino incluir. Yo creo que ese es un tema importante, ¿no? Hay un libro que acaba de salir aquí en España de una autora que se llama Brigitte Basayo, que habla del lenguaje inclusivo y le da una perspectiva que es muy interesante, que es no solo limitarlo a la cuestión de género, sino inclusivo en todo lo máximo que puedes hacer, en cuestiones de clase, de raza, de background social, etcétera. Es importante tener esa idea. Yo creo que si eso lo podemos integrar en nuestras prácticas, lo que estamos haciendo es enriquecerlas, ¿no? O sea, que yo estaría en tu línea también, en la de Montse. Sí, sí. Creo que es importante. Hola, buenas tardes. Adriana Herzogo desde Buenos Aires. Justamente esto es lo que decía Ana, yo venía pensando, porque un amigo mío practicante de budismo me dice, ay, es la reunión de Sakyadhita Spain, ¿y dejan ir a los hombres? Le dije, me puse en una posición que dije, wow. Yo dije, mira, me imagino que sí, pero me quedé con las dudas. Así que bueno, me parece interesante que quizás siguiendo la línea de lo de Ana y lo de realmente ser inclusivo, preguntarnos, estas Sakyadhita Spain reuniones, ¿son círculos de mujeres solamente? Eso. Bueno, una opinión más, ¿no? Pero yo diría que ahora mismo es un círculo de mujeres. O sea, esto lo que está claro es que necesitamos, para cualquier cambio que queramos hacer en el seno del budismo, digamos, necesitamos, por supuesto,
a los hombres. O sea, esto ha de haber una complicidad, ¿no? Yo creo que esto es así, pero de momento yo siento que aún estamos en un momento como muy incipiente. O sea, creo que primero nos tenemos que reunir nosotras, escucharnos, sentir qué nos pasa, compartir y o sea, ir creando este núcleo más sólido entre nosotras. Y yo creo que saldrá, seguro que saldrá, el momento en que diremos, mira, voy a invitar a este compañero mío que seguro que esto se va a comunicar con este lenguaje. Y poco a poco podemos ir invitando a nuestros amigos, hermanos y parejas, ¿no? Pero yo diría que, no sé, a ver qué opináis, ¿no? Pero mi postura es de que yo creo que tenemos que hacer primero un trabajo entre nosotras. Y después ya, a ver, por ejemplo, tenemos también estos encuentros de Dharma Gaya, ¿no? Ahí esto es un grupo mixto, ahí también pueden, por supuesto, haber hombres, ¿no? Pero este tema que estamos tratando aquí, como el tema de hoy, por ejemplo, que ha expuesto Sofía, o sea, tiene que ver con nosotras, o sea, con las mujeres, ¿no? De cómo nos hemos encontrado, qué experiencias hemos tenido, o sea, y poco a poco ya nos iremos abriendo, invitando, ¿por qué no? ¿No? Y que podamos sentir también el apoyo de ellos, ¿no? Pero yo creo que el trabajo lo tenemos que hacer nosotras de momento. No sé qué opináis. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Monse. De hecho, voy a poner un ejemplo del último encuentro, bueno, la última evento en el que participó Sakyadhita Spain fue hace un par de semanas aquí en Barcelona, en unas jornadas sobre espiritualidad y mujeres, en las que participaban diversas tradiciones espirituales y religiones. Y no sé si alguna de vosotras, supongo que si las de Sakyadhita estamos ya bastante sensibilizadas con este tema, no sé si os disteis cuenta que en el acto final, el acto de clausura final, la sala estaba repleta de mujeres. Yo las conté y éramos como unas 60 o 70, 60, no recuerdo el número, y había solo 3 hombres, os lo puedo decir porque lo observé. En el turno de preguntas, las 2 primeras preguntas fueron 2 preguntas hechas por 2 hombres. Mónica y Monse hacen que sí, supongo que os disteis cuenta. Sí. Entonces, eso sí, para mí es indicativo de, no quiere decir que no esté mal, claro que está bien, todo el mundo tiene derecho a hacer preguntas, a hacer comentarios, claro que sí, hombres, mujeres o quien sea, y si los animales hablaran, también, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí es que es indicativo de quién toma en general la palabra en los lugares públicos y en los espacios de intercambio, de diálogo, etc. Aunque no queramos, de manera muy inconsciente, nos parece normal que sean los hombres los que toman la palabra y tal. Y tenemos en realidad muy pocos espacios en los que las mujeres de manera pública podamos expresar nuestras ideas sin ese tipo de dinámicas que ya están generadas de maneras pues, que se nos escapan, ¿no? De maneras un poco descontroladas por nuestra parte. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo con Monse en que en una primera fase es importante acostumbrarnos, permitirnos trabajar esos espacios de diálogo, de modo que poco a poco nos permitan, cuando estemos en una situación de 60 o 70 mujeres con 3 hombres, en que ninguna de las mujeres que estemos allí tengamos ningún tipo de reparo en preguntar, si tenemos ganas de preguntar, y que no sea la tradición la que nos arrastre, sino que seamos, ¿no? Que controlemos nosotras nuestro destino en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es estratégicamente importante tener estos espacios, simbólicamente, y bueno, y luego decir otra cosa, que los hombres no estén presentes a lo mejor físicamente, no quiere decir que no lo estén para nosotras mentalmente, como ha dicho Monse, porque los consideramos aliados, es decir, en Sakyadhita siempre lo hemos dicho, que creemos que tenemos que hacerlo todos juntos, solas seguramente será mucho más difícil, ¿no? Pero sí, en estos espacios es importante primero afianzarse.
Venga, más opiniones. Seguro que muchas de vosotras tenéis también experiencias y ejemplos que nos pueden ayudar a seguir en este debate. ¿No? Quizá preguntas para Sofía, porque el tema de Sofía Claro. que ha abordado de manera así, quizá un poco, con poco tiempo, porque son temas que necesitarían mucho tiempo, ¿no? Pero ha dicho cosas que yo creo que despiertan, pueden sugerir preguntas. Sí, Elena. Un comentario solamente. Yo pensaba sobre la figura de la consorte o el consorte, creo que es la consorte más bien, ¿no? Que habla de cuando tenemos que visualizar una deidad, tenemos que imaginar a la consorte que está sostenida con la mano, con una de las manos, vamos, y debe haber deidades mujeres que tienen también, es que no sé, la figura esta es como, la consorte es como, no sé, primero que fomenta la cuestión de la pareja, ¿no? Que como si fuera una cosa necesaria, ¿no? Y aparte de eso, que siempre yo me imagino que cuando dice la consorte se está refiriendo a una mujer, ¿no? No lo tengo 100% claro, pero pienso que sí, y es como, no sé, como una cosa secundaria, ¿no? No sé si alguien ha reflexionado sobre el tema de la consorte. He oído decir que, bueno, si no quieres tener, o si quieres tener facilidades con la cuestión de la pareja como si fuera una meta, pues está bien imaginar las deidades con la consorte, ¿no? Pues no sé, no me acaba de encajar esa visualización. Bueno, quizás Sofía, claro, es de otra tradición y esto de las consortes en el Zen, creo que no, Sí, no hay consortes en el Zen. No hay consortes en el Zen, pero también las mujeres ocupan una posición secundaria. Por ejemplo, en el Zen es muy frecuente que se recitan las listas de patriarcas, de aquellos grandes maestros que han transmitido el Dharma desde los tiempos de Buda hasta la actualidad, y son listas masculinas, no hay mujeres. Y hace algunos años en que se está reivindicando las listas de matriarcas, poder dar las gracias a aquellas mujeres sabias que nos han transmitido el Dharma, ¿por qué no? Públicamente, ¿no? Y por ejemplo, eso y tal, ¿no? Yo ahora lanzo una pregunta. Por ejemplo, ¿podríais citar algún ejemplo de algún punto del octuple sendero que se pueda repensar de otra manera? ¿Alguien se atreve a coger? He citado 2 puntos, quedan 6 más, ¿no? Que se pueden pensar. Por ejemplo, aquí se ha mencionado el lenguaje, ¿no? Hay una parte, uno de los puntos del octuple sendero es la palabra justa. No hables mal de los demás, no critiques, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, habla bien. Pero ¿cómo hablamos? ¿En qué términos hablamos? Y nuestro lenguaje, ¿qué género explica? Aunque no sea inclusivo, porque, o sea, antes leía aquí que André dice que soy mujer y no me siento representado con el lenguaje inclusivo. Pero aunque no sea un lenguaje inclusivo, puede haber un lenguaje justo, que no sea solo el masculino. En el octuple sendero, que no nos hable de que los hombres y etcétera, etcétera, ¿no? En masculino, que no sea siempre los maestros los que nos dicen las cosas. Venga, quedan 5 puntos más del octuple sendero. ¿Alguien se atreve a lanzar otra versión en plan una versión B de algún punto del octuple sendero? Bueno, no sé, a ver, por ejemplo... Bueno, me quedaría contenta si esta noche lo pensáis en ello. Ya.
lo de, ¿cuál es? Que trata el tema del trabajo y la dedicación, digamos, Dentro del apartado de acción, de tu opción correcta, trabajo, opción de los medios para... medio de vida justo. Sí. Bueno, aquí, por ejemplo, claro, todo lo que tenga que ver con dañar el planeta, por ejemplo, tendría que estar considerado negativo en estos momentos. No, con esto me refiero a que, aparte del tema de género, evidentemente muy importante, pero en general es poner al día, digamos, el Dharma, porque es que, por ejemplo, los votos, ¿no? O sea, yo creo que hasta ahora no se ha revisado, no ha habido una relectura de estos votos. Se están, o sea, cuando te ordenas monje o monje, ¿no? Los votos son los mismos que desde siempre. O sea, nunca las shilas se han analizado y decir, hoy en día, ¿no? Tendría que ver este voto, que no, antes no, porque no era necesario quizás, no se había planteado el tema. Y esto en todo, ¿no? Y aquí también con los medios de vida correctos, pues ahí, pues, bueno, hoy en día hay trabajos, digamos, maneras de ganarse la vida que serían incorrectas ahora mismo, pero que en una época quizás no pasaba nada, o sea, tampoco era grave. Me refiero a que tengamos en cuenta esta parte, ¿no? O sea, para que una tradición espiritual siga siendo viva, digamos, tiene que cambiar constantemente. Ha de ver también es impermanente, porque cuando lo congelamos, los votos de los monjes son estos, ¿no? O el óctuple sendero es así, pues bueno, podemos, hay el peligro, digamos, que al congelarlo, pues que no nos sirva dentro de un tiempo. O sea, tiene que haber constantemente esta relectura, ¿no? en las enseñanzas, en los textos, para que se ajusten realmente a la época y a las personas de cada época, ¿no? Yo diría que sería algo así. Yo tengo una pregunta. Adelante, María José. María José, quizás pone el dedo en la llaga y no lo digo porque sepa, sino precisamente porque no sé cómo actuar en eso. No sé si a veces leo muy literalmente las cosas. Yo soy muy principiante en el budismo y muy autodidacta, entonces tengo pocas de estas interacciones. Pero digamos, como entiendo, una de las raíces del sufrimiento es esta identificación con que me está pasando a mí algo, ¿no? O que hay una violencia dirigida hacia mí y el poderse desidentificar de eso un poco, ¿sí? Como no es algo que me pasa a mí, de alguna manera, pues acabaría con el sufrimiento, en teoría. Y yo sé, y lo digo en muchas otras instancias de la vida también me pasan, ¿no? Como ve uno el sufrimiento hoy en día en todos lados, las guerras, el hambre, la injusticia, y cómo hacer para no sufrir por eso, si me logro entender. Y me pasa con el género, porque también en muchas discusiones con amigos, con todo, ahorita que estas charlas de género también están tan en boga, ¿sí? Que uno se sienta con los padres a hablar y sale con los amigos y sale el tema. ¿Cómo hacer para no estarse identificando constantemente y sufrir tanto porque es que está siendo machista y ahí está mi jefe otra vez y me está discriminando otra vez? ¿Cómo encontrar cómo ser un poco ecuánime en ese sentido? Porque claro, están las enseñanzas que no se pueden seguir a pie de la letra, pero uno sí logra ver que, claro, de ahí viene ese sufrimiento. No sé si alguna lo vive de alguna manera o tiene alguna idea, porque a mí me conflictúa mucho. ¿Puedo comentar algo? Claro. María José, bueno, yo también sufro mucho y me molesta sobremanera cuando veo un atisbo de discriminación en cualquier situación, incluso hasta en clases normales, ¿no? En la calle mucho peor.
Y yo estoy notando que a mí, para que no me perjudique, te hablo a nivel personal lo que me pasa, ¿sí? Y para no implicarme y que me hiera y me haga sufrir o me estimule aquel enfado que yo no quiero tener, yo tengo bien presente las prácticas que yo hago. Enseguida pongo atención y enseguida me vienen frases, cosas o que leo o que mi maestro o maestra me ha dicho, más bien ahora maestras, y entonces no es que me reprima, sino que digo, esto no es, esto es así. Entonces, a nivel personal, yo le doy la vuelta a la lectura o a la reacción o a la discriminación o al comentario que se está haciendo y trato de mantenerme en una calma. Y la verdad es que cuando lo logro, tampoco esto es muy frecuente de que yo me sienta discriminada o que yo vea, bueno, cosas injustas siempre las vemos, ¿no? Pero a nivel, digamos, vivencial, presencial, tampoco es muy frecuente. Pero, y después de haber yo logrado ese pequeño despertar, esa pequeña conciencia, me congratulo a mí mismo y digo, bueno, es un pasito que he dado. Entonces, es empezar a aplicar el Dharma, ¿no? Para que no me haga sufrir. Ahora, no es nada fácil, evidentemente. Es un trabajo muy, muy difícil y de mucha constancia para empezar a que aquello externo que es tan burdo incluso, nos continúe haciendo daño. Como dices tú, es que te sigan poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Entonces, yo trato de, pues esto, protegerme y tener bien presentes las enseñanzas y el Dharma, ¿no? Era nada más este comentario. Gracias. Tenemos un comentario de Ana. Dice, a mí me ha parecido muy interesante lo que ha comentado Sofía, de incidir en la no dicotomía de los géneros. Creo que lo ideal sería no tener que definirse, no identificarse para no sufrir. ¿Cómo ves esto, Sofía? ¿Qué podías decir de esto? ¿Qué comenta Ana? Yo pienso que se puede identificar. En la vida han de haber hombres y han de haber mujeres. Lo que ocasiona el sufrimiento es creerse que ser hombre es el sumum de la creación, o pensar que ser mujer es lo mejor de la vida, al margen del otro género. Entender el género por aislado, único, autodefinido, origina sufrimiento. La misoginia está en pensar que los hombres son la cúspide, la categoría más elevada de la creación, y que las mujeres son un producto secundario. Eso es misoginia y eso ocasiona sufrimiento. Entender que hombres y mujeres son iguales elimina el sufrimiento. Eso es la superación de la dualidad. No puede definirse lo masculino en sí solo, esencialmente, ni lo femenino tampoco. Hay una interrelación entre las dos cosas. Esa es la vacuidad, el concepto de vacuidad en el budismo. Las cosas no son por sí, precisamente. Y si te quieres definir hombre, defínete. Si te quieres definir mujer, si te quieres definir género, genderqueer, género fluido, cualquiera de las cosas intermedias que hoy en día estén apareciendo, también está bien, solo que eso no te lo tomes como ser el ombligo del mundo. Eso es la superación de la dualidad, de la dicotomía. Digo yo, en mi opinión. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, atiendes algunas enseñanzas de algunos maestros, y a mí me ha pasado muy recientemente, la semana pasada, en que un maestro decía que, claro, en el budismo, uno de los valores del budismo es la igualdad entre todos los seres. Y la igualdad
independientemente de nuestro físico, de nuestra clase social, de nuestro país de origen, de nuestra tribu, decía. Claro, esa es la teoría y eso lo sabemos todas, ¿no? No hay todos los seres somos iguales, independientemente de muchas cosas, pero luego tienes una realidad en la que esa igualdad no existe. Entonces a mí me cuesta llegar lo entiendo, pero no veo cuál es, o sea, no veo un camino ahí, a no ser que sea con la acción social, pero una acción que de entrada al budismo ortodoxo, por decirlo de alguna manera, si me permitís esa expresión, no acepta, ¿no? Porque está enrocado en decir que haya igualdad, y la igualdad ya existe, porque de base el budismo te dice que somos todos iguales, cuando la realidad no es esa. Entonces yo ahí tengo un conflicto, ¿no? Porque veo que en realidad no es así. Esa realidad es algo teórico, algo que sí que es verdad que en esencia todos tenemos esa budeidad y esa igualdad, pero que no se demuestra en el día a día del mundo, ¿no? De lo burdo, del día a día, ¿no? Y, no sé, es una reflexión, no espero que nadie me responda porque la verdad es que es complicado, pero no sé si alguna habéis hecho esa reflexión o pensáis igual o... Pilar, el micro. Pilar, sí. Hola, activa. muy buenas a todas. Bueno, yo es mi primera vez que me conecto así con vosotras, os voy siguiendo. Lo que pasa es que la verdad es que online me ha ido súper bien y tenía este hueco y me apetecía mucho escuchar a Sofía y veros a todas. Y básicamente pues quería compartir con vosotras que me apetecía mucho conocer me apetece mucho conocer cuál es el sufrimiento de los seres y por lo tanto creo que estas reuniones, charlas, este compartir a mí me está enriqueciendo mucho y voy a hacer todo lo posible para poder estar aquí. Y al hilo de lo que comentaba Mónica y lo que hemos ido comentando, yo me he hecho todas estas preguntas porque, bueno, soy mujer y dentro del budismo pues existe, ¿no? Todas, y además es una de las preguntas que siempre te hace cuando alguien quiere entrar dentro del camino, la primera pregunta que te hace es, vale, pero las mujeres pueden llegar a ser lamas, maestras, ¿no? Sí, los hombres, sí. Parece que esto, pues bueno, es un tema que nos preocupa o nos ocupa, ¿no? Y claro que sí, ¿no? Cada uno tiene que irse posicionando, ¿no? en la vida. Entonces, yo, al hilo de lo que decía Mónica, a mí cuando me he cuestionado el tema de la igualdad, a mí la palabra que me surge, que me quedo más tranquila, porque igualdad yo veía ahí, entonces me salía enseguida injusticia, es la palabra ecuanimidad, ¿no? Entonces con la palabra ecuanimidad me quedo más tranquila, porque ecuanimidad y karma me permite ver, ¿no? Las cosas un poco más, relativizar un poco más todo, ¿no? Y ver que no todo puede ser igual para todos, ¿no? Porque existe un karma y que os voy a decir que no sepáis, ¿sí? Pero es lo que yo me cuestiono y me respondo, no tanto para estar en mi círculo de confort, sino para poder seguir adelante y seguir luchando con mis propias aflicciones, ¿no? Entonces creo que aquí podría ecuanimidad y karma relativizan un poco la palabra igualdad, porque si no igualdad me lleva, no todos somos iguales, ¿no? Y después creo que también, bueno, en budismo también los textos dicen, ¿no? Que la última parte de la iluminación o del despertar tiene que ser como mujer, como energía femenina, ¿sí? En el budismo tántrico hablo, ¿eh? Y por lo tanto, y también pienso que no es tan, para mí no es tan importante la parte externa, sino la parte interna, que es la que me gusta trabajar, y por supuesto el reflejo es el externo. O sea que esa parte interna de que todos tenemos energía femenina y masculina y que tenemos que llegar, ¿no? a esa armonía donde al final, pues como muy bien habéis dicho, ¿no? Todo eso no generar como dependencias, ¿no? Ni de la energía femenina ni masculina para poder desaferrarte de ellas. Pero está clarísimo que tenemos una desigualdad en este momento, ¿no? Externa, y por lo tanto yo quiero participar
activamente en conocer, en ponerle conciencia y en poder hacer en mi comunidad todo lo que se pueda para ir cambiando, ir poniendo estos granitos de arena que entre todos y todas y tenemos que hacer. O sea que básicamente gracias. Gracias porque me voy con mucha más información que seguro que podré trasladar a mi comunidad. En este sentido, Pilar, gracias por tus palabras. Comentarte que en nuestra web nosotros estamos trabajando, pero ya tenemos un documento que es un decálogo dirigido a centros de Dharma para poder incorporar un poco la visión de género en las prácticas y en el día a día de ese centro. Lo digo porque, como comentabas, de que seguramente ibas a trasladar a algo de lo que aquí hemos comentado y de algunas de las cosas que son de tu interés hacia tu centro y hacia tu comunidad, pues a lo mejor te es de utilidad darte una vuelta por la web y precisamente a lo mejor este documento te puede ser útil. Perfecto, muchas gracias, Mónica. A ti. Y os dejo hasta la próxima. Gracias, Pilar. ¿Más intervenciones? Y, simplemente porque creo que ha quedado sin responder la pregunta de Elena. De Elena, exactamente, sobre la consorte. Yo no sé, Monse, si quieres tú o... No, adelante. Yo también quería, bueno, eso, ya tenía presente que se había quedado jugada. Yo no sé, Elena, hablo por mi experiencia. Yo lo que he recibido de mis maestros, que son un maestro y una maestra, es decir, yo tengo la suerte de tener, la enorme suerte de tener un maestro y una maestra en el Dharma. Y yo lo que he oído de ambos es que cuando se habla y se visualiza a una deidad con consorte, no, o sea, nos tenemos precisamente que deshacer de las representaciones de género que tenemos y no tenemos que asociar, tenemos que evitar asociar la deidad que ejerce o sea, la deidad con el hombre y la consorte con la mujer. Eso es lo que yo he entendido siempre. O sea, lo que te dicen es no te imagines que ella es la mujer, sino que lo que es la unión de medios hábiles y sabiduría. Lo que pasa es que nos cuesta eso, ponerle una forma y visualizarlo de una manera así rápida, ¿no? Y medios hábiles y sabiduría. Entonces, es cierto que aquí habría quizá que hacer investigación para saber por qué la iconografía, por qué los textos, etcétera, han tendido o a lo mejor es nuestra mentalidad también condicionada que hace que veamos ahí donde no hay que ver, ¿no? Y vemos a la deidad como masculina y a la consorte como femenina, ¿no? Pero yo al menos lo que he recibido es eso, que hay que intentar evitar esa asociación de la deidad con el hombre y con la mujer. Porque como ha dicho muy bien, eso venía un poco al hilo de lo que estaba diciendo Pilar, es que ambos tenemos esas dos cualidades, ¿no? O sea, los medios hábiles y la sabiduría. Seamos hombres o mujeres, ¿no? Y ambos tenemos los dos, ¿no? De los dos, por no decir de muchos más, ¿no? Somos más vamos más allá de una entidad. Monse, no sé si es tu... Sí, bueno, en esta línea yo también quería hacer el comentario, Elena, en el sentido, pues eso, que las representaciones del despertar duales, o sea, Yap-Yum, ¿no? Que es la energía femenina y la energía masculina en unión, ¿no? Y como decía Ana, pues bueno, pues estos los medios hábiles y sabiduría, lo necesario para el despertar, ¿no? Es esta unión, o sea, digamos, es simbólico, ¿no? Y la energía femenina pues se simboliza por una figura femenina, ¿no? Y la masculina, bueno, entonces todo esto hasta aquí pues yo creo que esta es la esencia y es con lo que nos tenemos que quedar, o sea, la unión y la armonía de tu parte femenina y tu parte masculina, pues eso es el despertar, ha de pasar por ello, digamos, ¿no? Y es de este símbolo. Pero después hay otra parte que, claro, que el condicionamiento patriarcal está, pues, una vez más ahí presente. Y entonces, pues, resulta que las consortes no sabemos ni cómo se llaman, son las consortes. Es un objeto para que la deidad, que es
es él y no la, muchas veces, ¿no? Y pueda alcanzar el despertar. Gracias también a la consorte. Sin esta consorte sería imposible, ¿no? Pero la consorte no sabemos cómo se llama, normalmente está de espaldas y es una figura mucho más pequeña que la otra, es realmente un trabajo muy interesante coger estas imágenes y mirarlas con perspectiva de género, y no pasa nada, a ver, yo siempre que hago algún comentario y desde Sakyadhita queda clarísimo que tenemos, el budismo, cualquier discriminación que haya, cualquier condicionamiento de estos que veamos, es insostenible con el budismo. O sea, no es que estemos criticando al budismo, es que estamos intentando sacar estos condicionamientos que están escondiendo lo que realmente es el budismo. En el budismo, Mónica, como bien te decía este maestro, pues es que es la igualdad, o sea, todos los seres son nuestras madres, todos los seres, o sea, pero también nos pueden decir, no, es que no hay ni hombre ni mujer, todos va a cuidar, pues sí, todos va a cuidar, es insostenible cualquier discriminación, pero la realidad es que hay esta discriminación y podemos verlo en todas partes. En el octuple sendero, en las representaciones de Yapyum, de las deidades dobles, digamos, lo vemos en las oraciones, en todas partes. Pero no es porque, sería realmente muy necesario sacar todo este condicionamiento que es normal que esté, porque llevamos 3000 años de patriarcado. O sea, me refiero que está este conocimiento ahí y entonces el trabajo de Sakyadhita es ver, ¿no? De repente, como si fuera por primera vez, pero ¿cómo es esta imagen? ¿Cómo es eso? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué? Y desde esta inocencia, de esta frescura, ir comentándolo, escribiéndolo, hablando con los centros, que esto para el bien del budismo, ¿no? Y entonces yo creo que estas imágenes dobles, digamos, pues es eso, es simplemente la unión de lo masculino y lo femenino que está tanto en hombres como en mujeres, pero la representación, evidentemente, cargada de condicionamiento patriarcal. De hecho, yo, por ejemplo, cuando hacía la práctica de Vajrasattva, recuerdo haber hecho este comentario a mi maestro, decirle, vale, entonces Vajrasattva yo no lo tengo que ver en masculino y yo hacía Vajrasattva Jeruka, entonces, y su consorte, Dignidad Vajrasattva, no tiene que ser vale, mujer. Pero en cambio, me cuesta mucho no hacerlo porque la sadhana que estoy repitiendo cada día he estado repitiendo durante 2 años, cada vez que se refiere a Vajrasattva, utiliza adjetivos blancos. Vajrasattva está vestido con, y Dignidad Vajrablanca está vestida con. Entonces, el lenguaje condiciona, y eso creo que va en la línea de lo que acaba de decir Monse, que hay un condicionamiento patriarcal clarísimo que se trasluce en textos, etc. Estos textos son textos que han sido escritos posteriormente. Las sadhanas son explicaciones, ¿no?, sobre las prácticas, es decir, maneras de... Entonces yo creo que ahí hay que ir puliendo cosas, o a lo mejor ni tan siquiera en la sadhana original, yo no sé cómo sería, a lo mejor en tibetano, a lo mejor ha sido simplemente a la hora de traducirlo al español, pero ahí es donde tenemos nosotras que ir con cuidado. Porque si realmente queremos respetar lo que nos están diciendo los maestros sobre la no identificación de esas deidades con un género determinado, etc., entonces el lenguaje tiene ahí algo que decir, ¿no? Nunca mejor dicho. Perdona, pero el tema de la vacuidad, es que ahora no me acuerdo si el Zen, en el Zen también hay vacuidad, ¿no? Supongo. El Zen también, el concepto de vacuidad está en todos los, me imagino, ¿eh? Bueno, que esto de la vacuidad, claro, o por ejemplo esta escuela que dice que todo es mente, si todo es mente, que yo me esté percibiendo como una mujer, igual es cosa mía, o no sé, o que todo es un sueño. Sí, claro, hay muchas cosas que si todo es un sueño, pues yo me estoy percibiendo como una mujer, ¿quién tiene la culpa? Pues me estoy percibiendo yo y estoy percibiendo la injusticia, pues la estoy percibiendo yo, porque, no sé, es que es complicado, lo de llegar al punto de hasta qué punto yo no soy responsable de todo lo que percibo, porque, claro,
todo es vacuidad, no hay nada, todo lo que todo lo estoy creando yo, lo estoy percibiendo yo. Entonces, ¿a quién estoy culpando? No sé. Bueno, yo creo que se entra ya en la filosofía budista profunda, porque realmente sí, claro, está claro que el budismo dice esto, ¿no? Que gran parte de tu sufrimiento es porque tú interpretas la realidad en base a un karma y en base a una manera de pensar que también te viene condicionada por ese karma, unas causas y condiciones que... Pero está claro que hay una parte de la realidad que sí que está y que es objetiva, ¿no? Es decir, que hay una parte que seguro, muy importante, que estamos nosotros interpretando y nosotras interpretando en base a nuestra mente, en base a esto que comentaba, pero también hay una realidad que es la realidad burda, que es la que sí que en realidad yo creo que sí, ¿no? Que hay ahí cosas que son verdaderamente, pues en este caso que estamos hablando, injusticias y situaciones pues que son de desigualdad y de que bueno, la igualdad entre los seres no es tal, ¿no? Creo, vaya. Sí. Bueno, yo querría que siguiéramos, si os parece bien, con el programa, porque nos quedan 2 o 3 cositas. Una de ellas es el resumen que seguramente Ana ya está preparando. Si hay alguna intervención más, de todas formas, no querría cortar ahora a alguien. No sé si alguien quiere decir alguna última cosa o no. Pues cuando quieras, Ana. Yo, Mónica, Sí. solamente muy cortito, es agradecerle a Sofía su intervención y este despertar hacia el óctuple sendero, que muchísimas veces no solamente eso, sino a lo mejor otras enseñanzas, pues las tomamos normal, ¿no? Y no captamos esta discriminación. Lo mismo que en las deidades. Yo sí que las captaba un poco femeninas, pero como que no le daba importancia. Y la verdad es que me ha abierto mucho los ojos, Sofía, en mirar con una perspectiva de género todo lo que nos has enseñado y es una cosa que te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Pues Ana, cuando quieras. Vale, voy a intentar ser breve. Bueno, empiezo haciendo un pequeño resumen de la intervención de Sofía. Después de contarnos su historia personal y cómo llegó al budismo a través de una serie de imágenes que la interpelaron por ese carácter que daban a Buda de andrógino, ¿no? Y de superación de la realidad, de la dualidad. Nos ha animado a hacer un análisis del óctuple sendero con perspectiva de género. Nos ha invitado a reinventarlo, a reinterpretarlo, a reescribirlo con gafas violeta, aplicando o concibiendo el budismo desde una perspectiva pues, del siglo XXI, desde una perspectiva moderna. Nos ha dado el ejemplo de dos de los elementos incluidos en el óctuple sendero, el modo de vida justo, correcto, que esencialmente lo que viene a decir es que no se tiene que dañar a los otros seres y en cambio, en este caso, pues, no se dan como ejemplos tipos de abusos o de modos de vida que serían injustos, que conocemos todas muy bien a nuestro alrededor y que implican al sufrimiento de las mujeres, lo mismo con las relaciones sexuales injustas, del que ha dado también algún ejemplo. En cuanto a las intervenciones, ha habido intervenciones de distinta índole, algunas relacionadas específicamente con la cuestión de género, otras quizá yendo un poquito más allá sobre cuestiones un poco más amplias, relacionadas con quizá la última,
la verdad absoluta, la verdad relativa, ¿no? Del budismo, que son ya cuestiones más filosóficas. Verónica ha comentado su necesidad en algún momento de transformar las plegarias que ella estaba haciendo y de volverlas, de utilizar un lenguaje inclusivo cuando las hacía. Montse ha respondido un poco a su interrogación sobre si introducir el lenguaje inclusivo en las plegarias era algo pues, que se debería hacer, algo positivo. Ha dicho que sí, que es esencialmente lo que intentamos promover desde Sakyadhita. En esta asociación lo que intentamos es justamente animar a hacer una relectura con perspectiva de género sobre los textos budistas, y ha comentado que hay un grupo en Sakyadhita que precisamente está trabajando con la aplicación de la perspectiva de género en algunos textos concretos. Sobre todo ahora tenemos el Bodhicharvatara, que ha estado, sobre el que se ha estado trabajando en un grupo de trabajo, y que la idea es seguir en esta línea. Adriana ha hecho la pregunta sobre si en este tipo de círculos, los círculos de Sakyadhita Spain, los hombres pueden asistir, si pueden participar en el círculo. Y Montse lo que ha contestado es que en principio ella cree que en una primera fase es importante que tengamos ese espacio es decir, que sea un espacio solo para mujeres, para permitirnos podernos encontrar, hablar, dialogar, conocernos, trabajar entre nosotras, y luego ya en una segunda fase más madura quizá los hombres puedan integrarse o podamos integrar a los hombres y también trabajar con ellos, porque como ha dicho Montse, consideramos que los hombres son aliados fundamentales en cualquier lucha por la igualdad por parte de las mujeres, ¿no? Elena ha hecho una pregunta relacionada con la figura de la consorte en el budismo tántrico, vajrayana, del budismo tibetano, de la tradición tibetana. Por un lado, ha destacado dos cosas, o ha señalado dos cosas que le llaman la atención. La primera es la idea de ese fomento de la idea de pareja, ¿no? De que parece como que parecería como si se fomentara, ¿no? Que la pareja es el modelo de relación predominante. Y luego también se reflexionaba acerca de si esa consorte se refiere a una mujer, ¿no? Si se refiere siempre a una mujer. Aquí hemos respondido Montse y yo. Montse ha comentado que esa unión de Yabyum es una unión, es una unión de dos elementos que tenemos tanto hombres como mujeres, y que de lo que se trata aquí es de superar ese condicionamiento, de limpiarlo en el budismo para hacer brillar lo que el budismo es en realidad, ¿no? Y que es eso que antes también se ha mencionado, ¿no? Que es efectivamente, que decía Mónica, es igualdad, efectivamente, ¿no? Pero a veces queda cubierto por determinados condicionamientos de tipo patriarcal en este caso, ¿no? Y he ido un poco en la misma línea, en la idea de que los Yabyum son, al menos tal como yo he recibido en mi tradición, pues no se tienen que asociar a un género determinado, sino que son dos aspectos de la budeidad. Sofía ha comentado que en el Zen no hay consortes, pero sí hay listas de patriarcas, hombres, y que se recitan al inicio de cada sesión de Zazen. Y ha apelado a la necesidad de reconocer a las mujeres también que han sido transmisoras de conocimiento, a las mujeres maestras. Y también nos ha invitado a averiguar qué otros aspectos del octuple entero, y ha dado dos ejemplos, pero nos anima a que con tranquilidad en casa analicemos el octuple entero e intentamos hacer punto a punto una revisión con perspectiva de género. Montse ha señalado también por su parte el componente cultural, muy importante a la hora de analizar cualquier aspecto del budismo, ¿no? Y tenerlo siempre en cuenta, porque muchas veces lo que hacen los condicionamientos culturales y el budismo los condicionamientos patriarcales forman parte de ese condicionamiento, es nubilar nuestra visión de lo que es el budismo en sí, ¿no? María José ha hablado de la raíz del sufrimiento,
ha preguntado ha hecho la pregunta de cómo se puede encontrar la ecuanimidad cuando somos testigos de un determinado sufrimiento, en este caso el sufrimiento contra las mujeres, o sufrimiento producido por razones de género. De qué manera podemos encontrar ecuanimidad, aplicar la ecuanimidad. Aquí Patricia le ha respondido que ella lo que hace es poner en práctica las enseñanzas de sus maestros, y que no es siempre fácil, pero que cuando lo ha hecho y lo ha conseguido, ha sentido como un pequeño despertar, como una pequeña apertura, ¿no? Por tanto, aplicar el Dharma ante situaciones de injusticia o discriminación como solución. Ana en el chat apuntaba a la idea de no tener que identificarse o definirse con ningún género como solución al sufrimiento. A ello Sofía le ha respondido que el problema quizá no está tanto en la identificación en sí, es decir, que no es malo en sí poderse identificar con un hombre, con una mujer, con un género fluido, género queer, sino que el problema está más bien en situarse en una posición de superioridad o de discriminación respecto a otros, que sé que eso es lo central, lo importante, y que hay que, lo que es realmente importante es superar la dualidad o la dicotomía, en este caso de género. Mónica también apuntaba que ayer recibió enseñanzas de un maestro, y que esto le ha sucedido varias veces, en las que pues, se decía que bueno, si el budismo total, si es súper justo, siempre no hay diferencia entre los seres, incluso los animales, todos somos iguales, y ella apuntaba a la idea de que sí, esto se repite mucho, se dice, y es la teoría, pero a la práctica lo que vemos es otra cosa, ¿no? La realidad es distinta. Pilar nos ha agradecido, es la primera vez que Pilar López que participa en un círculo, nos ha agradecido el que creemos espacios como este, y bueno, y se ha cuestionado. Bueno, ha comentado que muchas veces le hacen preguntas sobre si las mujeres pueden ser lamas, bueno, cuestiones relacionadas con mujeres dentro del budismo, y que ahí se da cuenta de que efectivamente es un tema que interpela, que es importante para las personas que se acercan al budismo, y que a partir de ahora tendrá en cuenta muchas de las cosas que se han dicho aquí para aplicarlas en su centro. Y Mónica le ha respondido diciendo que en la página web de la asociación puede encontrar una guía de recomendaciones para aplicar en centros de Dharma que elaboramos a raíz del último simposio de Sakyarita Spain. Y finalmente terminamos con esa intervención de Elena, en que pregunta, bueno, no estamos, o sea, si todas esas escuelas que hablan de que todo es mente, ¿no? Chitamatra, ¿no? Las escuelas de todo mente o todo es mente, entonces dice, entonces no estaremos creando nosotras nuestra realidad, ¿no? Y yo aquí me permito decir que evidentemente la realidad la crean nuestras mentes, ¿no? De lo que se trata es quizá de crear una realidad mejor, ¿no? Bueno, y con eso quizá terminaría. No sé si me he dejado algo, perdonad, disculpad, y si me he alargado también. Adelante, Mónica. Pues no, muchas gracias, ha sido muy exhaustivo el resumen y fantástico. Gracias, Ana. Vamos a dedicar ahora 5 minutitos a hacer lo que habitualmente hacemos, que es una última meditación cortita, que nos va también a dirigir Sofía. Sofía, cuando quieras. En estos últimos 5 minutos intentaremos tomar alguna de las ideas, algunos de los conceptos que más nos han gustado o el que más nos haya disgustado, es igual. Y intentaremos sentir, mientras meditamos, qué nos trae. No se trata de aplicar la lógica, ni de razonar, ni de analizar. Apartemos los juicios, los pensamientos sobre esa idea y simplemente sintámosla dentro nuestro, qué es lo que nos trae.
Meditar es una acción generadora de mérito, de buen karma. Y en estos momentos finales de este círculo, os invito a que dediquéis el mérito ganado a alguna persona que, en vuestra opinión, lo necesite porque está sufriendo, porque está enferma, o simplemente porque la queréis. Para que ningún ser en este mundo siga sufriendo y todos conozcan las razones y las causas del sufrimiento, para que todos los seres de este mundo vivan felices y puedan conocer las causas de la felicidad. Muchas gracias, Sofía. Vamos a pasar ya la última parte de la sesión de hoy, de nuestro círculo, en el que Montse nos va a hacer un poco ya el cierre y nos va a explicar un par de cosas importantes. Montse. Bueno, nada, en principio simplemente recordaros al... La presidenta. Sí. Oye, es verdad, bueno, perdón. No, simplemente recordaros que, bueno, que el próximo encuentro será el 28 también, pero de enero, ¿vale? Es de enero, ¿no? Sí, es que cada 3 meses. Y mientras, pues el 13 de noviembre, y ahí sí que es cada 13, o sea, cada mes tenemos los encuentros de Dharmagaya. Estáis invitadas a inscribiros también o directamente ya os podéis conectar. Si entráis en la página web veréis el enlace y ya está. Y normalmente estos encuentros, bueno, hay una parte que tenemos una persona invitada que nos hace pues una exposición de su proyecto o del trabajo que está realizando, alguna experiencia que tenga con relación a la emergencia climática y budismo. Y este 13 de noviembre la persona invitada es Elvira Ríos, que es desde Chile, nos va a explicar, nos va a contar el trabajo que está haciendo como tesis doctoral sobre justamente esto, crisis climática y budismo chino en este caso, porque justamente es dentro del budismo chino es donde hay textos muy interesantes, muy descriptivos, digamos, que nos pueden encajar estupendamente ahora mismo para la emergencia climática. Y ella nos va a hacer esta presentación, una exposición de su trabajo. Y después habrá diálogo también. Y después siempre hay una parte más vivencial. Entonces, Daniel Turón o otras personas van guiando y conduciendo un taller. Un taller que normalmente basamos el trabajo en estos momentos con Joanna Macy, que es una maestra budista y experta, digamos, en la visión holística y bueno, todo teoría de sistemas, etcétera. Y es muy interesante, tiene todo un trabajo muy vivencial y esto lo vamos haciendo también en los encuentros. Lo digo porque si os queréis conectar el día 13. Y aparte de eso, bueno, a finales de año tenemos la conferencia internacional. Sabéis que cada 2 años hay la conferencia internacional. Y también cada 2 años, o sea, por ejemplo, este año que viene tenemos el simposio local de Sakyarita Spain. Y este año, pues, a finales de año, en diciembre. Y podéis entrar también a través de la página web. Tenemos ya anunciado este simposio internacional, que seguro que es muy interesante. Y la aportación es mínima o incluso nada, o sea, está totalmente abierto. Va a ser online y son como 4 días o algo así, o sea que os lo podéis mirar y si os interesa ya os podéis inscribir también. Y bueno, y nada más, y yo creo que, bueno, que sepáis que estamos conectadísimas, me parece. Si no recibís el boletín nos lo avisáis y nos dais la dirección, os pondremos en la base de datos. Pero es importante que vayamos, pues eso, entrando en la web, ver y que estemos un poco al corriente todas de los trabajos que vayamos haciendo, ¿no? Y nada, y por último agradecer muchísimo a Sofía
su aportación en Saquedita, que es fundamental, y bueno, y este encuentro que ha sido fantástico, este ciclo. Pues gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, adiós. Adiós. Gracias a todas. Que vaya bien. Adiós.